Mi nombre es Osvaldo Ramos, y antes que nada, déjame decirte una verdad que mucha gente no quiere escuchar. La persona que más te hiere, casi siempre es esa a la que dejaste entrar a tu casa con demasiada confianza. Mi nuera fue esa persona en mi vida. Te lo digo con calma, porque hasta hoy todavía recuerdo esa sensación extraña que tuve cuando descubrí que mi nombre había sido borrado de la lista de la fiesta de boda que yo pagué. Es un dolor que no grita, no rompe nada, pero que corta. Corta hondo. Y corta en silencio. Hay quien llama a eso traición. Yo lo llamo aviso. Aviso de que existe un límite entre ser bueno y ser tonto. Y ese día descubrí de qué lado estaba. Solo que ella jamás imaginó que yo me daría cuenta, porque creía que tenía todo bajo control. La imagen, la narrativa, hasta a mi propio hijo. Ahí estaba yo, sentado, viendo mi nombre tachado, pensando en todas las veces que ayudé, apoyé y pagué todo sin pedir nada a cambio. La escena parecía sacada de una película. Luz tenue, silencio pesado y una verdad dolorosa cayendo despacio. La verdad de que alguien que se llama familia puede, sí, planear tu caída como quien derriba una pieza de dominó. Y es aquí, justo aquí, donde mucha gente se sorprende con lo que pasó después. Porque cuando descubres que están tratando de borrarte, aprendes a devolver cada golpe con justicia, no con odio. Y mi respuesta, bueno, esa parte nadie se la imagina. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia empieza de verdad. Yo nunca imaginé que mi nuera fuera capaz de un golpe tan calculado, tan frío, tan empapado de traición. Todo empezó un martes cualquiera, cuando la gente del ceremonial me llamó para preguntar quién sería mi sustituto en la mesa de honor. Yo ni entendí. Pregunté, ¿cómo que sustituto? La muchacha dudó, tragó saliva y dijo, casi susurrando, que yo había sido removido de la lista oficial de la boda. Removido. Borrado. Como si yo no existiera. Al principio pensé que era un error, un fallo del sistema, algún malentendido. Pero bastó pedir acceso al archivo para ver la verdad dura y desnuda. El nombre del padre del novio había sido tachado, y en su lugar pusieron no disponible. Esa palabra me carcomió. Había algo ahí con olor a trama, y trama barata, de esas armadas a las prisas por alguien que nunca supo lidiar con su propia sombra. Me quedé mirando esa pantalla como quien ve una puñalada que todavía no entiende de dónde salió. Y fue ahí cuando me cayó el 20. Ella lo hizo a propósito. Mi nuera, con esa carita dulce que mostraba frente a la familia, llevaba semanas cosiendo esa exclusión. Descubrí que incluso cambió el discurso del maestro de ceremonias para que no mencionara mi nombre. Tuvo el descaro de instruir al fotógrafo para no incluirme en ninguna previa. Todo planeado, todo marcado con la intención de arrancarme de la misma fiesta que yo estaba pagando. Fue ahí cuando sentí el primer sabor de la venganza. Aunque no fuera la mía, era la de ella, contra mí. Lo peor fue darme cuenta de que ella me sonrió en el almuerzo del domingo anterior, hablando de decoración, agradeciendo por la inversión, como si nada estuviera pasando. Hoy veo que esa sonrisa no era simpatía, era anticipación. La ansiedad de quien cree que está a punto de ver caer a alguien. Creo que ese fue el momento en que mi corazón se atascó. Como alguien que dice amar a mi hijo podía pensar que era justo borrarme de la propia historia de él. La respuesta estaba en la frialdad con la que me descartó. Y mira, no tuve el valor de contarle nada a mi hijo en ese instante. No por miedo, sino por estrategia. Algo dentro de mí sabía que ese primer golpe era apenas el comienzo, que había más detrás de ese gesto. Así que respiré hondo, me tragué la rabia, el dolor, el nudo en la garganta, y decidí observar. Porque cuando alguien es capaz de una traición de ese tamaño, créeme, vienen más cosas por delante. Y yo necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar, antes de decidir hasta dónde iba a llegar yo también. Después de descubrir que mi nuera me había borrado de la propia fiesta, fui detrás de las razones. No tardé en darme cuenta de que el ataque no era solo simbólico. Ella estaba intentando alejarme de mi propio hijo. Escuché frases sueltas, comentarios raros a los que antes ni les prestaba atención. Un primo de él me preguntó si ya había empezado el tratamiento. ¿Tratamiento de qué? Fue ahí cuando entendí que ella andaba diciendo por ahí que yo tenía lapsos de memoria.
La traición era más profunda de lo que parecía. Ella montó una narrativa tan bien distribuida que hasta quienes me conocían desde joven empezaron a verme diferente. Comentarios como, «¿Si estás bien?», comenzaron a aparecer con más frecuencia. Y yo, que siempre fui firme, lúcido y seguro, me vi convertido en personaje de un rumor. Una trama tóxica, fabricada con detalles. Ella decía que yo me confundía con fechas, que olvidaba conversaciones, que armaba problemas de la nada. Todo eso para justificar mi exclusión de la boda. Todo eso para pintarme como una carga, como alguien incapaz. Y lo más doloroso no fue el rumor, fue darme cuenta de que mi propio hijo empezó a mirarme con ese aire de duda. No era desconfianza, pero sí esa preocupación silenciosa que la gente intenta disimular. Me preguntaba 2 veces la misma cosa, repetía las instrucciones del día, hablaba más despacio. Era como si ella le hubiera hecho un nudo en el corazón. Y yo sabía que ese nudo tenía un objetivo claro, crear una reviravolta emocional en su contra hacia mí, como si mi presencia representara algún tipo de problema. La estrategia de ella era tan calculada que incluso intentó convencer al ceremonial de impedir mi entrada a la fiesta por precaución, solicitando que no me dieran información sensible de la organización. Y yo, que pagué cada centavo de ese evento, terminé siendo el hombre desajustado que podría causar incomodidad. Fue ahí donde empezó a nacer dentro de mí una necesidad amarga de justicia, esa justicia que la vida le enseña a quien ya está cansado de ver gente malintencionada aprovechándose del amor de los demás. Pero en vez de responder, me quedé callado. Quería ver hasta dónde llegarían esas mentiras. Porque cuando alguien está tan dispuesto a destruir tu imagen, esa persona siempre deja rastros. Siempre. Y yo sabía que mi nuera también los dejaría. Así que la dejé creer que estaba ganando. La dejé saborear ese control que ella pensaba tener. No sabía que el silencio que interpretó como debilidad, en realidad estaba preparando el terreno perfecto para algo mucho más grande. Fue en ese punto cuando me di cuenta de que mi nuera no iba a detenerse. Ella creía que ya me había colocado como villano en la cabeza de mi propio hijo, y que eso bastaba para aislarme por completo. Pero lo que no sabía es que yo siempre he sido de observar primero y actuar después. Así que empecé a juntar todo: fechas, mensajes, audios, conversaciones, recibos, capturas de pantalla que amigos me enviaban sin que ella se enterara. Cada pedacito de esa trama encajaba perfectamente en un rompecabezas que ella jamás imaginó que yo vería. Mientras ella se lucía en redes sociales como la novia perfecta, yo reunía pruebas de la traición silenciosa que había tejido por meses. Guardé conversaciones en las que se burlaba de mí, un audio donde decía que los suegros solo estorban, mensajes en los que me pedía dinero y después se quejaba de que yo siempre ponía condiciones. Yo observaba todo eso como quien mira un incendio crecer, sabiendo que, al final, el fuego solo deja intacto lo que es auténtico. Y ella no lo era. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a humillarla, no iba a exponerla en público, no armaría un escándalo. Mi venganza sería silenciosa, certera, limpia, la peor para quien vive del aplauso. Yo había financiado todo: banquete, salón, hospedaje, traje del novio, decoración, transporte. Todo estaba a mi nombre, sin que ella siquiera imaginara la dimensión de eso. Bastó una visita al registro civil, 2 firmas y una llamada a cada proveedor para que su castillo empezara a temblar. Cuando el ceremonial avisó que todos los contratos estaban cancelados, ella perdió la cabeza. Llamó a mi hijo llorando, diciendo que era una injusticia, que yo estaba destruyendo su felicidad. La ironía es que usó la palabra justicia, justamente la que ella había pisoteado desde el primer día. Imploró, suplicó, hizo drama, pero ni sabía que eso era solo el primer movimiento. Mi venganza apenas comenzaba, el inicio de una vuelta que ella jamás olvidaría. Lo más fuerte vino después, cuando me senté con mi hijo, sin rabia, sin gritos, solo con la verdad organizada frente a mí. Le mostré cada captura, cada audio, cada documento. Se quedó pálido, no porque yo tuviera razón, sino porque por fin vio quién era la persona con la que compartía la cama. El silencio de él en ese momento no era dolor, era el inicio del giro.
Y cuando un hijo descubre por sí mismo aquello de lo que siempre quisiste protegerlo, ahí es cuando sabes que el juego apenas está empezando. Cuando mi hijo vio todo aquello, no explotó como yo había imaginado. Él simplemente se quedó en silencio. Un silencio pesado, de esos que se sienten en el aire, casi como una ruptura. Mi nuera trató de justificarse, diciendo que todo era mentira, que yo estaba inventando todo para separarlos. Pero mientras más hablaba, más él bajaba la cabeza. Era como si cada palabra de ella sonara a otra capa de la misma trama que había estado tejiendo. Y, por primera vez, ella se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Fue entonces cuando hizo lo que la gente desesperada siempre hace: intentó invertir el juego públicamente. Publicó mensajes sobre alienación familiar, mandó textos emocionales a todo mundo, trató de pintar su versión de la traición como si fuera un malentendido. Pero el problema de ella siempre fue creer que nadie ponía atención. Y no, la gente graba, guarda, observa. En pocas horas, aparecieron capturas de conversaciones donde ella hablaba mal de mí, se burlaba de mi hijo e incluso insinuaba que merecía algo mejor. La fachada empezó a resquebrajarse. Y cuando la máscara comienza a caerse, no hay maquillaje social que lo arregle. Fue su propia familia la que dio el golpe final sin darse cuenta. Una prima me envió, de forma anónima, conversaciones antiguas donde mi nuera admitía que casarse con mi hijo era una inversión. Que un suegro rico es una escalera. La palabra escalera me atravesó como un cuchillo. Ahí entendí que no era solo un error emocional de ella, era un plan, una estrategia sucia de ascenso social. La verdad venía como avalancha. Mi hijo, al leer eso, quedó en shock. Temblaba. Y no era odio, era decepción. Ese tipo de decepción que le arranca el estómago a una persona desde dentro. Por primera vez en su vida, él le preguntó a ella si todo eso era verdad. Ella tartamudeó, lloró, desvió la mirada. Cuando una persona pierde la narrativa, pierde también el equilibrio. Y ahí empezó su caída emocional, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para mostrar que la historia estaba a punto de virar por completo. Y lo más irónico es que, aun con todo derrumbándose, ella tuvo la audacia de llamarme cruel. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Pero todos sabían, yo no destruí nada, solo dejé de sostener el techo que ella misma llevaba tiempo derrumbando. Y cuando se dio cuenta de que la casa iba a caerle encima, empezó a hacer cosas que nadie esperaba, cosas que harían que el giro fuera todavía más profundo en el siguiente paso, cuando su caída por fin tomara forma. La caída de mi nuera no llegó de golpe, llegó en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Después de que mi hijo descubrió la verdad, se fue de la casa sin avisar. Solo dejó una carta sobre la mesa diciendo que necesitaba respirar sin tener que dudar de su propia cordura. Ella se volvió loca. Me llamó llorando, gritando, diciendo que yo había arruinado su vida. Pero yo no había hecho nada más que devolverle el peso de su propia traición. Y eso era apenas el comienzo. Cuando intenté ayudar a mi hijo dándole un lugar donde quedarse, ella tuvo el descaro de aparecer en mi puerta exigiendo que yo le devolviera a su marido. Llegó gritando, haciendo escándalo en la banqueta, llorando como si fuera víctima de un crimen histórico. Los vecinos miraban, y eso la enfureció aún más. La máscara se cayó por completo cuando empezó a decir que tenía derecho a la casa, como si yo estuviera obligado a albergar a alguien que me había borrado del mismo matrimonio que yo pagué. Ahí entendí que su caída sería pública. Y lo fue, porque al día siguiente, los proveedores comenzaron a cobrar las multas por la cancelación, todas a su nombre. Ella había firmado la parte de responsabilidad sin leer. Cuando entendió que debía casi lo que cuesta un coche, se derrumbó. Le mandó un mensaje a mi hijo diciendo que estaba desesperada, que necesitaba ayuda. El problema es que el arrepentimiento de última hora no borra un historial. Él leyó, pero no respondió. Y esa indiferencia fue la venganza más dura que ella había recibido hasta entonces. Sin boda, sin dinero, sin apoyo de su propia familia, que también descubrió la trama, intentó mudarse a la casa que yo mantenía para que ellos vivieran. Pero esa casa estaba a mi nombre. Y, a diferencia de ella, yo no juego sucio.
Fui directo, tú ya no vives aquí. Ella se quedó paralizada. Dijo que yo no podía hacer eso, que era inhumano. Pero no hay nada más inhumano que borrar a alguien de su propia historia y después pedir refugio. Y en ese momento, por primera vez, ella entendió lo que es la justicia. El último golpe no vino de mí, vino de la vida. Perdió seguidores, perdió amigos, perdió hasta el trabajo porque el escándalo se volvió viral. Y cuando pierdes tu reputación, lo pierdes todo. Intentó victimizarse de nuevo, pero nadie le creyó. Porque cuando la reviravolta llega con pruebas, no con dramatitos, el mundo deja de comprar el espectáculo. Y ahí, viéndola caer pieza por pieza, entendí que eso todavía no era el final. Había algo más grande, más profundo, más revelador a punto de suceder, algo que ni ella ni mi hijo esperaban. Después de todo esto, aprendí algo sencillo, pero que le cambia la vida a cualquiera. Nadie derriba a quien conoce su propio valor. Mi nuera intentó borrarme, intentó humillarme, intentó poner a mi hijo en mi contra. Pero al final, la verdad siempre regresa, y la justicia llega, a veces despacio, a veces como un rayo. Ahora te pregunto, ¿cuántas personas en tu vida sigues teniendo cerca, aún sabiendo que te usan, te hieren o te hacen sentir menos? ¿Cuántas veces evitaste reaccionar por miedo a parecer demasiado duro? La historia que acabas de escuchar no es solo sobre venganza. Es sobre límites, sobre coraje, sobre dejar de servir a quien solo quiere verte en el piso. Y si sentiste el impacto, si esta historia te abrió los ojos, entonces quédate conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aquí, porque hay mucha gente viviendo situaciones parecidas, y la próxima historia puede ser la tuya.